Hermanos, buen día, Dios le bendiga, una bendición estar con ustedes. Mi nombre es Manuel Robles y mi familia, por ahí está mi esposa también, está mis hijos. Ahorita estamos por acá, por México. Somos originarios de ahí de Hermosillo, en Sonora, y mi esposa es de acá, de un pueblito ahí por el lado de San Miguel Zapotitlán, que se llama Tabelojeca. Ahí es ella de ese lugar, y bueno, estamos invitando a la familia, ¿verdad? Y una bendición poder estar con ustedes y compartir, hermanos, lo que es la escuela dominical. Agradezco también la vida del pastor, su pastor, Pastor Tulio Dávalos. Es un hermano mío, ¿verdad? Es mi cuñado. Ayer le dije a los hermanos, me quiere tanto que me ganó con mi hermana, ¿verdad? Y bueno, ahora venimos a ver también a los sobrinos, hermanos, y antes le decía el Tabito, ahora ya no es el Tabito, le decía el Danielito, y le decía Lazarito, ya están grandes, ¿verdad? Y bueno, hermanos, ahí estaremos en este tiempo, este día, hoy, ahorita, y en la tarde también, compartiendo la palabra del Señor, y agradezco a Dios por lo bueno que es, hermanos. Nada más, tenemos 8 años, el país de Panamá, 8 años que llegamos el 2016, el 14 de julio 2016 llegamos a Panamá, llegamos con 8 maletas, 6 de ropa, una de libros y una de dulces mexicanos, ¿verdad? Los dulces mexicanos nos duraron una semana, se nos acabaron los mazapanes y pulparindos, se nos acabaron, pero bueno, hemos permanecido ahí por la gracia del Señor, en ese lugar, sirviendo al Señor. Estamos en un pueblito, hermanos, un pueblo, es un lugar rural donde vivimos nosotros, un lugar donde está apartado, un lugar donde estamos pegados a Costa Rica, y el lugar se llama Guavito, y el lugar se llama Bocas del Toro, la provincia, como el estado. Panamá tiene 10 provincias y ahí estamos trabajando, hermanos. Tenemos un grupo de hermanos y estamos trabajando y empezamos una iglesia hace 7 años. Iglesia Bautista, Oración y Gracia, ¿verdad? Hemos estado ahí trabajando duro, ¿verdad? En base a la oración, por eso le pusimos Oración y Gracia, y por la gracia de Dios, ¿verdad? Así que ahí estamos, hermanos, compartiendo el mensaje, la palabra del Señor por estos años. Dios nos ha sido muy bueno, nos ha bendecido bastante y nos ha ayudado bastante, y hemos visto la mano de Dios siempre. Quiero hablarle algo referente a la obra misionera, hermanos, a la obra misionera. Esta mañana busca el libro de Juan, capítulo 6, por favor. Juan, capítulo 6 en su Biblia. Juan capítulo 6, versículo 4, hermanos. Y vamos a estar, hermanos, esta es una escuela dominical esta mañana, que estaremos viendo, recordándoles algo referente a lo que es la obra misionera. Juan capítulo 6, por favor, el versículo 4, hermanos. Juan capítulo 6, versículo 5, hermanos. Juan capítulo 6, si usted lo tiene ahí, me puede decir amén. Amén, hermanos. Vea lo que dice el versículo 5, la palabra de Dios. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran, ¿qué, hermanos? Multitud. Las multitudes, cuando hablamos de multitud, ¿a qué se refiere, hermanos? ¿Qué entiende usted por multitud? Mucha gente, ¿verdad? Si lo traducimos a panameño, le decía a los hermanos que en Panamá muchos es pocotón, pocotón. El panameño, cuando hay mucha gente, dice que hay un pocotón de gente. Y yo le digo, hermanos, se oye mejor muchotón, ¿no, pastor? Usted no sabe. Pocotón viene de mucho. Pero más lógico es pocotón de poco. No, pocotón es mucho. Entonces, de aquí había un pocotón de gente, ¿verdad? Traducido panameño. Aquí había multitudes, dice el versículo 5. Y dice la Biblia, el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que Jesús había venido a él, gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, quiero hablarle, hermanos, algo referente, usar la historia esta de la alimentación de los 5,000. Usted como maestro ha dado tal vez esa clase o ha escuchado predicaciones. Usted sabe lo que es el milagro, lo que Dios hizo con estas personas, ¿verdad? Y la alimentación de los 5,000. Y quiero hablarle esta mañana, el tema es lo que Dios hace a través de la obra misionera. Lo que Dios hace a través de la obra misionera. Oremos. Padre, ayúdanos esta mañana. Gracias porque estamos acá en Abolato. Bendice el tiempo, Señor, de esta escuela dominical. Gracias por tu palabra, gracias porque eres tú, Señor, el principal entre nosotros. Eres el que nos motiva, nos anima. Eres el motivo por el cual estamos acá, Señor. Gracias por la salvación, la vida eterna. Gracias por ser nuestro Padre Celestial. Bendice las clases, bendice la escuela dominical. Y gracias, Señor, por amarnos tanto. Te lo pedimos, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Lo que Dios hace, hermanos, a través de la obra misionera. Nosotros somos misioneros, el país de Panamá. Hay misioneros que están aquí en México sirviendo al Señor. Hay misioneros que están en estados de la República Mexicana, aquí en Sinaloa, acá en México, en el sur de México, pasando diferentes obstáculos. Cada quien tiene sus obstáculos, sus pruebas, sus luchas.
Ahora entiendan esto, hermanos, somos unos misioneros, tenemos una iglesia local que nos ha enviado. La palabra misionero la tomamos de esa palabra que es enviado, un apostelo, que significa alguien que es enviado. Y nosotros somos enviados, hermanos, somos enviados a predicar ¿qué? La palabra del Señor. Siempre nos asocian en Panamá, quieren mucho al mexicano, siempre y cuando no hablen de fútbol o béisbol, son rivales de nosotros. Pero en cuanto a cosas de amistad, ellos se dan a creer y quieren mucho al mexicano. Y nos relacionan siempre, hermanos, principalmente con el Chavo del Ocho. Nos relacionan bastante. Y hermanos, usamos esa estrategia, esa táctica. Ahora, nosotros vamos a qué? ¿Somos enviados a qué? No enviados a hablarles del Chapulín Colorado ni del Chavo del Ocho. ¿Hablarles de qué? De Cristo. Pero utilizamos esa estrategia para ganar la confianza, para decir las palabras que utilizó el Chavo del Ocho, como síganme los buenos, ya que son salvos, como lo sospeché de un principio, y le fascina al panameño. Pero queremos nosotros impactarlos con la palabra de Dios, no con la cultura mexicana. Ellos son amantes de la comida mexicana, sin probarla, viendo videos. Pero cuando llegamos con el Evangelio, hermanos, ellos escuchan la palabra del Señor. Ahora, vemos este ejemplo, hermanos, ahí el versículo 1, ve, quiero hablarle en unos puntos acerca de lo que Dios hace a través de la obra misionera. Somos enviados a qué? A predicar la palabra del Señor. Hay unos que van a otros países de la ventana 1040, países peligrosos, que no pueden entrar como misioneros en sí. Nosotros entramos como misioneros. Nuestra visa religiosa en Panamá es como misioneros. Cuando llegamos a Panamá, Panamá nos dijo, qué bueno que vienen a predicar el Evangelio. Abiertamente lo dijimos. Pero yo no puedo entrar a otros países como misionero. Tengo que entrar como estudiante de inglés o tengo que entrar como empresario. Y ahí buscar las personas. Hay otros que aprenden otro idioma, otra lengua diferente al español. Hay países donde se habla el español, hay diferentes palabras, ¿verdad? Diferente tono. Pero quiero que entienda esto, hermanos, lo que Dios hace a través de la obra misionera, y le quiero recordar algo. Versículo 1 de Juan capítulo 6 dice así: después de esto Jesús fue el otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y otra vez aparece el versículo 2, le seguía gran, ¿qué, hermanos? Gran multitud. ¿Cuál era la razón, verdad, de eso? Versículo 2, porque veían las señales que hacían, ¿dónde? En los enfermos. Jesucristo había alcanzado gran popularidad. Él había sanado a los cojos, había dado la vista a los ciegos, había hecho hablar a los mudos, había hecho escuchar a los que están sordos, él había levantado a los que están ahí, a los paralíticos. Él había alcanzado gran popularidad y ahora él se encuentra y le sigue una gran multitud, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que la gente veía, ¿verdad?, las señales que Jesús estaba haciendo, cómo él sanaba a quién, a los enfermos. Versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y sentó ahí con sus discípulos. Versículo 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Seguramente mucha gente de ahí iba de tránsito, muchos de esos hombres, ¿verdad?, que seguían, tal vez eran peregrinos, que iban rumbo a la fiesta esta de la Pascua de los judíos. Pero ahí estaban viendo, hermanos, las señales que Jesús había hecho. El campo misionero, hermanos, también es un lugar donde Dios hace muchos milagros y donde Dios se manifiesta y donde vemos la palabra, vemos la mano de Dios. Nosotros podemos ver la mano de Dios en la vida de nosotros personalmente, pero también yo he visto la mano de Dios, ¿verdad?, en sus pastores, en la iglesia. He visto la mano de Dios también en misioneros que están en otros campos, en otros países. El cuidado de Dios, el sustento de Dios, la protección de Dios. Porque ha habido familias que se han dicho, Señor, heme aquí, envíame a mí. Aquí estamos, dispuestos a ir a predicar el Evangelio. Y no ha sido fácil. Y podemos predicarlo y hablarlo, entender de que Dios es el que nos envía, Dios es el que nos capacita, Dios es el que nos anima, Dios es el que nos sostiene. Pero llegamos a los campos y entendemos que ahí hay multitudes. Ahora, ve el versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido él, otra vez dice, ¿gran qué? Multitud. ¿Cuántos somos en este mundo, hermanos? ¿Alguien sabe cuántos somos en este mundo? Recuerda que estamos en una escuela dominical. Puede usted, si tiene un dato más o menos, decirnos. ¿Cuántos creen que somos en este mundo? Donde yo vivo, hermanos, somos 20,000 personas, habitantes. 20,000. Con todos los pueblos pegaditos en toda la frontera. En Panamá somos 5 millones de personas solamente. México son como 130 millones, más o menos. En todo el mundo somos alrededor de 8 billones de personas, 8,000 millones de personas.
Usted no conoce a todas las personas, ¿verdad? Nabolato, no sé, están como 20,000 más o menos. ¿Cuántos serán? Unos, unos más de 20,000 son en Nabolato. Pero usted no conoce a todas las personas del mundo. Todavía estamos, si no me acuerdo, si yo no más me equivoco, estamos en 5 continentes, ¿verdad? Estamos en el continente de América. ¿Cuál es? Europa, Asia, África y Oceanía. No por ser más pequeño significa que sea el menos importante para Dios. Yo estoy viviendo en el último país de Centroamérica, pegado al país de Colombia, y tenemos los vecinos, los costarricenses o los ticos. Pero entienda esto, hermanos, hay mucha gente, hay multitudes en todo el mundo. Aquí en Nabolato hay mucha gente, ahí compartimos el evangelio. Hay gente que quiere y hay gente que no quiere. Usted está haciendo la labor también misionera al salir a ganar almas, tocar puertas. Y ahora que viene estos días del 2 de enero en adelante, donde van a tener tiempo de poder evangelizar, ¿verdad? Usted va a ver maravillas, va a ver cómo hombres o mujeres se van a entregar. Yo estoy pensando, y nuestra fe es de que gente va a ser salva. Y que de esos 40 días que se evangelice, gente pueda venir aquí a la iglesia. Y usted no sabe lo que hay detrás de la gente cuando toca la puerta, lo que hay detrás de lo que hay en la vida de esas personas. Uno es a punto de suicidarse, uno es a punto de tomar malas decisiones, otros no quieren nada con el Señor. Pero aquí, hermanos, en este mundo hay que multitudes, multitudes. El versículo número 5, la última parte, Felipe, ¿verdad? Ahí Jesús hace una pregunta a Felipe, le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La primera cosa, hermanos, lo que Dios hace a través de la obra misionera, cuando hay necesidad. Sí, hermanos, hay necesidad en el mundo, de que los países, de que los gobiernos puedan dar empleo, puedan facilitar las condiciones para que la gente pueda trabajar, para que existan mejores condiciones de salud, servicios médicos, para que pueda haber buena educación y tantas cosas. Pero hermanos, ¿qué tal cuando hablamos del lado espiritual? Usted sale a la calle y mucha gente caminando sin Cristo en su corazón. Hoy en la mañana una hermana de la iglesia me llamó, una vecina que no es salva, murió sin Cristo en su corazón. Ella no quiso aceptar a Cristo. Ella le dimos folleto, quisimos compartir el mensaje. Mi deseo es que ella haya sido salva, pero al menos con nosotros, al momento de compartir el mensaje, ella rechazó el evangelio. Y en la mañana la hermana nos dice, pastor, ¿sabe qué? Murió esta señora, le dicen la fula, murió. Y bueno, al menos con nosotros rechazó. Ojalá haya sido con alguien salvo. Y en Panamá los fulos son los güeros. Un güero es un fulo en Panamá. La señora era una güera, era fula. No, es fula, es una güera. ¿Okay? Y murió, hermanos. Ahora, mi trabajo es hablar de Cristo, lo quise hacer. Ella no rechazó. En las multitudes hay gente que va a querer y hay gente que también no va a querer. Pero entienda esto, Jesús ahora habla y dice ahora a Felipe, ¿de dónde compraremos pan, verdad? Para que coman estos. Estamos hablando de que eran más de 5,000 personas, hermanos. Y ahora Jesús dice esto, ¿verdad? Jesús dice eso, ¿verdad? Versículo 6. Jesús hace esta pregunta, no entra en pánico ni se desespera. Versículo 6, vea lo que dice. Pero esto decía, ¿para qué, hermanos? Para probarle. El Señor muchas veces nos prueba a nosotros. Porque entienda esto, la última parte del versículo 6 dice, vea, porque Él sabía lo que había de qué. Mira, Él sabe lo que va a hacer. ¿Sí? Nosotros tenemos un río cerquita. Cuando el río crece, el agua llueve bastante. Va a protección civil, va a checar el río. Y de repente el río se sale y el agua entra a nosotros. No podemos contener el agua. No podemos contener las lluvias. Y al gobierno, a nosotros, se nos salen las cosas fuera de control. Pero Dios sabe, hermanos, lo que Él va a hacer. Dios sabe lo que Él va a hacer con esta familia misionera. Dios sabe lo que va a hacer con nosotros, siempre y cuando estemos dispuestos a obedecer al Señor. Y misioneros que están saliendo ¿a qué? A predicar las buenas nuevas de qué? De salvación, en un mundo que está lleno de tinieblas, lleno de perversidad, lleno de perversión, de modalidad. Pero sí hay gente que es salva todavía. Puedo decirle que hasta hay gente en la ventana 1040 que yo sé que tal vez va a ser salvos. Quedan muchos panameños por ser salvos. Y a propósito, quedan muchos ¿cómo se le llama? Nabolatenses. ¿Es lo correcto? Muchos nabolatenses que serán salvos todavía. Y ayer me dijo un joven al que le hablé, hay una señora que va a la iglesia, creo, que me invita siempre aquí.
¿Y usted ha ido? No, no ha ido. ¿Y por qué no viene a escuchar el mensaje? Hay mucha gente que será salvo. Ahora entiendo esto. Lo que Dios hace a través de la obra misionera cuando hay ¿qué? Necesidad. Sí, aquí hay una necesidad, hermanos, física. Ellos querían, Jesús quería darles un pan físico para que puedan comer. Hay otra porción de la Biblia, en Marcos nos dice que ellos habían estado todo el día, mira qué bendición, ¿verdad? Es todo el día escuchando la palabra de Dios. Guamuchilillo, Nayarit, hermanos, fuimos 9 horas en carro, fuimos a la montaña. Y ahí predicando a los huicholes, a los hermanos huicholes ahí en la montaña. 9 horas en carro y todavía 2 horas caminando. Yo hice 2 horas, ellos hacen 10 minutos caminando. Era la noche, predicando la palabra, y ellos querían más para los pastores que habían ido. Venimos caminando, decían ellos, 10 horas, unos caminan 12 horas, porque venimos dispuestos a desvelarnos escuchando la palabra de Dios. Yo soy sincero, ¿sabe cómo estábamos nosotros a las 2 de la mañana? ¿Y sabe cómo estaban nuestros hermanos huicholes? ¿Quién sigue ahora? Despertaron al otro predicador. Sigue hasta ahora. Mientras tú predicas, el otro se echa un sueñito. Y los huicholes me sorprendí. Mi corazón llegó quebrantado y decir, si ellos hermanos pueden escuchar el mensaje. ¿Y sabe qué? Llegó un misionero huichol a predicar el evangelio hace muchos años y la iglesia todavía permanece ahí. ¿Y sabe qué? Es un lugar muy difícil de llegar. Y mi pastor le decía, hermanos, ¿por qué cogieron un lugar tan difícil? No habrá más cerquita para que no batallar. ¿Sí? Mataron una vaca, pusieron la carne ahí, colgaron la carne ahí en la ¿cómo se llama? En las, lo que son en donde tienen la ropa, ¿verdad? Y después las hermanas llegaron huicholas, cocinaron y estaba bien rico. Y en la noche nos acostamos en un cuartito y nos dijeron, hermanos, ahí en ese cuartito va a ser donde se van a hospedar. Y en un cuartito y nos acostamos y me dijo mi papá, si van para aquellos rumbos, me dice, cuando te acuestes no te muevas y sientes un animal. Ahí estaba en la madrugada y sentí unas patitas que me corrían. Dije, quién sabe qué será, pero voy a seguir dormido. Y dormimos. Y los hermanos bien contentos, ¿sabe por qué? Porque alguien les llegó el evangelio. Porque vieron una necesidad hasta esa comunidad. Allá en el lugar metido había necesidad. Y en la actualidad gente salva y tienen una hambre, caminan 10 horas, 12 horas y dicen, es bien poquito 2 horas, queremos más, queremos más. La gente estaba aquí, hermanos. Marcos menciona, estoy hablando de Juan, pero Marcos menciona, en el libro de Marcos también, que la gente había escuchado todo el día. Y Jesús también pensaba en ellos también, del lado espiritual, pero también del lado material. No quiero despedirlos, quiero que coman también. Pero también, déjenme decirle, hermanos, que entienda esto, Jesús es el pan de vida, ¿verdad? Y usted y yo ya lo hemos tomado. Ahora, lo que Dios hace a través de la obra misionera, cuando hay que necesidad. Él decía esto para probarlo, porque hermanos, Dios sabe lo que va a hacer, hermanos. Dios sabe lo que va a hacer. A mí yo me gozo cuando hay una familia misionera que va al campo misionero a predicar. Independientemente, aun si es el país de Egipto, donde a lo mejor muchos de nosotros, pobrecitos niños, lo que les espera. Pobrecitos, a veces pensamos 1 mes y se van a querer regresar. Cuando yo veo eso, yo digo, yo quiero orar por ellos para que sigan predicando el evangelio, porque van a un lugar donde es mucho más difícil, donde estamos nosotros. Y tienen el llamado allá y van a predicar el evangelio. Orar por los hijos para que se hallen a la cultura allá. Les gusta la comida, les gusta el ambiente. Y Dios los cuide también allá y que gente sea salva. Y necesitan nuestro apoyo en oración y económico para que puedan llegar al campo y hacer más. ¿Por qué? Porque hay necesidad en los más de 200 países que hay en este mundo, en los más de 8 billones de personas que hay en este mundo. Hay una necesidad. Y Jesús dice, ¿dónde compraremos pan para todos estos? Pero lo decía para probarlo, porque Él sabe lo que va a hacer, hermanos. Déjenme decirle que Dios tiene para todos los misioneros y también para ustedes. Pero qué bendición, hermanos, que podamos ver la necesidad allá, hermanos. Yo no estoy hablando de nuestro campo donde vivimos nosotros. Cuando íbamos a ese lugar, mi esposa y yo, y caminamos por las calles, no conocíamos a la gente, no nos conocían a nosotros. Y por ahí se corrió el rumor, llegaron unos mexicanos. Ahí están los mexicanos. Y hablaban mal de nosotros porque pensamos que éramos gente mala. Y nos tenían miedo. Que éramos gente mala.
Ellos decían que veníamos a limpiar la zona y todo ese tipo de cosas. Y sí, venimos a tratar de limpiar el pecado, de que la gente sea salva. Pero ahora la gente, hermanos, nos conoce como la gente buena. La gente buena. Y les hemos dado a entender de que hay gente buena también, pero que necesita ser salva. Porque ¿cuántos buenos no habrá en el infierno que fueron buenos en sus obras, pero no fueron salvos? Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que aunque somos infieles, Dios permanece fiel. Y aunque alguien está en la cárcel ahorita, si entramos y le predicamos es salvo, Dios le perdona todos sus pecados. Dios puede perdonar, Dios puede perdonar al hombre más sanguinario de todo el mundo si se arrepiente de sus pecados y confiesa que Dios le perdona a él. ¿Qué éramos nosotros, hermanos, antes? De aquí, ¿verdad? Hay unos que a lo mejor no eran blancas palomitas. Dicen los pastores, ¿verdad? Que de aquí se les ve la cara y a veces unos no tienen cara de blanca palomita. Algunos Dios nos dejó la cara para dar, ¿qué? Testimonio de lo que eran antes. Pero qué bendición que ahora hay pastores, hermanos, que antes andaban en drogas, alcohol, hermanos, y ahora alguien vio la necesidad, les predicó el evangelio y fueron salvos. Somos producto de la obra misionera. Gloria a Dios por el país vecino, Estados Unidos, que nos trajo el evangelio a nosotros y nos predicó el evangelio, y porque en la actualidad hay muchos misioneros americanos en todas partes del mundo predicando, y más bendición también de que ahora hay mexicanos también saliendo a predicar a los estados en México, saliendo a predicar a los pueblos, un misionero americano yendo a predicar el evangelio en Sonora a los pueblos de Sonora. Yo digo, cuando viene un misionero acá extranjero, gracias hermano por venir a mi país, pero también gracias por aquellos que están dando su vida yendo a predicar a otros lugares de México, a otros pueblos, a otros ranchos. ¿Por qué? Porque ven una necesidad. Ahora, él sabe lo que va a hacer. Versículo 7, mire lo que dice, versículo 7. Versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios eran como 6 meses de sueldo, hermano. 6 meses de sueldo. Ahora, Felipe dice, bueno, no tenemos el dinero. Y si lo tuviéramos, ¿dónde podemos comprar pan para más de 5,000 personas? ¿Habrá alguna panadería aquí que tenga pan para más de, póngale, 5,000, 10,000 personas? Si usted tuviera dinero. Eran 6 meses de sueldo, hermanos. Ahora, vea lo que dice el versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, y ahí vamos a entrar a la segunda cosa. Okay, la primera cosa, hermanos, lo que Dios hace a través de la obra misionera, cuando hay ¿qué? Necesidad. Aquí había necesidad, sí, necesidad material, alimento para ellos, pero sabemos que también hay necesidad en todo el mundo de llevar el pan de vida eterna. Ahora, la segunda cosa, versículo 9, dice la Biblia, aquí está ¿qué? ¿Un qué? ¿Verdad? Ahora que venimos a México, escucho a los de Hermosillo. No sé si aquí hablen allá mencionamos mucho leche, muchacho, 8. Y ahora que vengo de Panamá, escucho a los de Hermosillo y digo, qué feo hablan. No sé si me salga así el muchacho todavía, pero dice que aquí está un muchacho. Esta palabra muchacho, hermanos, se traduce también como niño pequeño. Es un niño pequeño. Qué hermosos son los niños, ¿verdad? Ahora, ¿aquí habrá algunos niños tremendos o no hay niños tremendos acá? No sé, en Panamá tenemos niños que huelen a azufre, a diablo. Pero, hago un paréntesis, trabajamos con ellos porque Dios puede hacer obra en ellos. Nuestros niños no tienen su papá con ellos, viven con la mamá. Y yo les he dicho, ¿cómo desearía que saliera de uno de ellos un día un misionero a predicar el evangelio a otros lugares? Aquí está un muchacho, dice. Entienda esto. La segunda cosa, lo que Dios hace a través de la obra misionera, cuando hay ¿qué? Disposición, hermanos. Disposición. Cuando hay disposición. Alguien dijo, heme aquí, envíame a mí. Alguien dijo, habla que tu siervo oye. Y alguien dijo también, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. Pero gloria a Dios por hombres dispuestos a predicar el evangelio en otros lugares. El hecho de ir aquí, ¿verdad? De estar aquí en este lugar, en Sinaloa, hay mucha necesidad en los municipios. Son como 20 municipios, 18, 19 municipios, si no me equivoco, 20 más o menos. 20 municipios. En Sonora tenemos 72 municipios. En Chiapas, allá, no sé, hay como 560 y tantos municipios. Y lugares donde hay gente.
Pero hay misioneros o familias dispuestas a predicar el evangelio en el sur de México, en el norte de México, meterse, por ahí me decía el pastor de un hermano que siempre llamado a Badiraguato, y a veces pensamos es difícil ciertos lugares, pero hermanos, si Dios llama, Dios acompaña, Dios capacita. Dios quiere que la gente se convierta, sea salva, sí. En todas partes del mundo, sí. Prediquemos el evangelio y seamos, ahora que empieza lo que es el 2 de enero, la actividad de 40 días de evangelizando. Yo sé que va a haber hermanos dispuestos a salir a poder por una hora, a poder predicar el evangelio, a poder un tratado, dar un folleto de la palabra de Dios. Sí. Ayer a unas personas quisieron un folleto y unos rechazaron. Unos no quisieron, pero otros sí quisieron. Ahora, yo no me voy a enojar con los que no quieren, sino, Señor, ayúdales, dale otra oportunidad más adelante. No fue conmigo, pero que sea con alguien más. Y los que son salvos, ellos son al cielo por un pecador que se arrepiente. Imagínense cuando salimos y ganamos almas y gente salva. Pero aquí hay hermanos dispuestos a ir. Hay familias misioneras dispuestos a ir a predicar el evangelio. Aquí está un muchacho, hermanos, dispuesto a ceder lo que él tiene. Cuán importante, hermanos, es que estemos dispuestos a servir al Señor, a predicar el evangelio, a llevar el mensaje de salvación. Y qué bendición, ¿verdad? Nos gozamos cuando salen misioneros, están en diputación. Yo sé que por aquí han pasado misioneros que andan levantando sostén para llegar a otros países a predicar lo que es el evangelio. Y que Dios les use, hermanos. Y nosotros ahí en Guavito, Panamá, con los hermanos, también tenemos parte, apoyamos la obra misionera y también apoyamos misioneros, porque yo estoy ahí en Guavito, los hermanos estamos en la iglesia, está en Guavito, pero estamos apoyando gente que va a otros lugares donde yo no puedo llegar, pero hay disposición de hermanos en dar, en ir, porque hay familias dispuestas a dejar su país, dejar o su casa, dejar su estado, dejar o su iglesia para salir enviados a predicar el evangelio a otro lugar. Lo que Dios hace a través de la obra misionera cuando hay ¿qué? Disposición. Vea, seguimos leyendo, versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de ¿qué? De cebada y 2 pececillos. La cebada, hermanos, es un alimento muy básico. Y esta palabra pececillo se traduce también como que eran 2 pececitos bien chiquitos. Lo cual significa que este jovencito era una familia pobre, hermanos. Una familia humilde. Una familia pobre. Qué bueno que Dios no es racista, hermanos. Amén. Dios ama a todos. Le digo a los hermanos allá, hay hermanos en la iglesia que son indígenas y se creen menos. Hermanos, Dios les ama a ustedes. Hay hermanos que son negritos y se creen menos por su color. Hermanos, Dios les ama a ustedes también. Y yo les soy sincero, hermano, a mí me hubiera gustado, hermano, le digo a una hermana, me hubiera gustado tener el color de su piel, hermana. Sí, pastor, sí. Y cuando llegue a México, que mi esposa diga, me casé con un negrito. Ahora entienda esto. Dios ama a todos. En Panamá negrito no es ofensivo ni negro. Se le dice a ellos, así dicen ellos. Y los indígenas me dicen, pastor, nosotros somos indios. Si nos dice indios, no nos sentimos enojados. Y ha habido una lucha que ¿cómo se llama? Se aborrecen entre ellos, las culturas que tienen ellos, pero ya que son salvos, entienden de que Dios les ama a ellos. Ahora, hay un muchacho aquí que tiene 5 panes de cebada. Yo nunca he probado los panes de cebada. Ahora que llegamos a Hermosillo, ¿verdad? Pasamos por una panadería, entramos, estaban las donas, estaban todos esos panes, ¿verdad? Bien ricos, sabrosos. Pero no he visto panes de cebada, aunque usted sí lo ha visto. Dice que hay 5 panes de cebada, entienda esto, y hay 2 pececillos. La cebada es lo más básico y los pececillos serán pequeñitos. Versículo 9. La última parte. Mas, ¿qué es esto para qué? Para tantos. Si tuviéramos esta mañana aquí 5 panes y 2 peces, ¿cuánto alcanzaría para nosotros? Seamos sinceros. ¿Cuánto alcanzaría para nosotros lo que estamos aquí ahorita? Y no somos más de 5,000, pero ¿cuánto sería, hermanos? Tal vez nos tocaría algo poquito. Ahora, la tercera cosa, lo que Dios hace cuando hay ¿qué? Generosidad. El muchachito tiene los 5 panes. El niño pequeño tiene los 5 panes de cebada, algo básico. A lo mejor como en Panamá es algo básico el arroz. Comemos arroz en la mañana, arroz a mediodía, arroz en la noche. Pastor, ¿le enfada? No me enfada comer arroz. Cuando dejo de comer arroz empiezo a temblar. Ayer el pastor nos compró comida china. ¿Sabe qué fue lo primero que agarramos? La familia. ¿Sabe qué agarramos primero?
el arroz. Y yo vi a mis hijos agarrando arroz. Déjenme arroz, le dije. Es algo básico en Panamá. La cebada, algo básico. Ahora los pececillos, el jovencito, el muchachito, está dispuesto ¿a qué? A darlo. Pero humanamente hablando, se preguntan, ¿más qué es esto para qué? Para tantos. Ahora, entienda esto, lo que Dios hace a través de la obra misionera, cuando hay qué? Cuando hay necesidad, número 2, cuando hay disposición y cuando hay qué? Generosidad. Generosidad. Déjeme decirle que yo sé que hay gente generosa que ha dado su vida para el Señor. Hace unos 15 días murió una hermana en Panamá, la familia Willis. Ellos llegaron hace 50 años a Panamá, 1974. Llegaron a predicar el Evangelio, metieron los bautistas fundamentales y han salido muchos misioneros panameños a predicar el Evangelio y ahora están saliendo al extranjero. Hay uno que va a Canadá, hay otro que va a Uruguay, otro que ya está en Italia, panameños. Por causa de hermanos generosos que dieron su vida a la familia Willis en llegar allá, y el señor, el pastor Jaime murió en el 2000 y la hermana Elena Willis murió hace apenas como 2 semanas, de las que metieron el evangelio, palabra del Señor ahí. Dieron sus vidas y detrás de esos 50 años, detrás de esa familia estaban iglesias generosas apoyando la obra misionera. Ahí había albañiles ahí, había mecánicos ahí que aportaban, había licenciados, había maestros, había ingenieros que eran generosos para apoyar, para que esta familia Willis pudieran predicar el evangelio en ese país y que gente se salva. Y ahora panameños están llenando el evangelio. Ahí somos 30 iglesias bautistas en Panamá, junto con los mexicanos y también hermanos americanos que hay predicando en Panamá. Y ahora los panameños están saliendo a predicar a otros países la palabra del Señor. Y todo eso se debe a iglesias también generosas que están aportando, y muchas de ellas, hermanos, no son iglesias pudientes, hermanos, pero que tienen un gran corazón para poder dar a la obra misionera, para poder llegar al campo. Lo que Dios hace a través de la obra misionera cuando hay ¿qué? Generosidad. Versículo 9 y 10, hermanos, lo leo, vea, síganme con su vista, versículo 9 y 10. Aquí es un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que es esto para tantos. Versículo 10, entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, hasta a la manera de Jesús, ordenado, ¿verdad? No era, aquí están los 5 panes, cada quien pase y coma y agarre, ¡pum! ¿Qué pasa cuando quebraron la piñata? Ahora hace poquito allá con mi suegro, y la piñata estaban todos mis sobrinos y mis hijos, y cuando cayó la piñata, ¿qué creen que hacen los niños? ¿No se avientan todos? Jesús mandó recostar hasta en orden. Vamos, todo va a ser en orden. Versículo número 10. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de ¿qué? De 5,000 varones. Usted por la historia entiende que más adelante ellos comen. Número 4. Lo que Dios hace a través de la obra misionera, Dios hace posible lo imposible. Dios ha hecho, hermano, que judíos sean salvos. Yo he conocido judíos salvos. Dios ha hecho que inclusive hasta árabes sean salvos. Yo vivo en medio de los árabes. Tenemos árabes y chinos en Panamá. Tenemos amistades que son de Irak, de Irán, amistades que son de Jordania, que son de Palestina, que son de Turquía. Ahí gente empresaria que vive cerca de nosotros y muchos chinos. El chino no acepta el folleto, pero el árabe sí acepta el folleto. Y dentro de esos árabes, muchos son musulmanes y otros no son musulmanes que han crecido en Panamá y han escuchado de Jesús y conocen de Jesús. Pero Dios puede hacer posible lo imposible yendo a predicar el evangelio. Tal vez su vecino que no quiere nada, que es bien duro. Su familia que es muy católico, que no quiere nada. Es salvo que usted le comparte el mensaje. ¿Cuántas historias no podemos leer por los misioneros en las cartas de personas que eran oposición, que se convirtió el representante de esa comunidad o se convirtió lo que es el líder de esa comunidad? ¿Cuántos misioneros no han ido en África y ahora los líderes se han convertido y les han hasta facilitado los terrenos o les han ayudado para la construcción de las iglesias? Cuando humanamente hablando decimos, qué difícil es. Pero Dios hace posible lo imposible, hermanos. Les comentaba a los hermanos, allí donde vivimos, Guavito, fue fundado por gente de la raza negra.
Los ingleses trajeron a los esclavos africanos hace muchos años, los trajeron de el África hacia las islas de Caimán, Barbados, Bermudas, Jamaica. Y cuando la construcción del canal de Panamá, llegaron a Panamá por los americanos que los trajeron de las islas a construir el canal de Panamá. Después de la construcción se distribuyeron en Panamá y llegaron a Bocas del Toro de Vivo y ahí fundaron la comunidad de Guavito. Los originarios, los indígenas originarios dijeron, nosotros somos panameños, ustedes no, pero de la etnia negra ya han nacido gente ahí, son panameños, tanto uno como otro son panameños. Y en la actualidad se pelean por el territorio, por decir de quién es el terreno, y ha habido conflicto. Y nos ha, en cierta manera, a nosotros perjudicado, en el sentido de que si yo invito a una persona negra a la iglesia y ve indígenas, dice, yo no voy a ir porque van indígenas, o un indígena de ir a la iglesia porque hay negros, dicen ellos, ahí van negros. Pero los que han sido salvos, hermanos, con el poder de Dios, los que han sido salvos han entendido que somos hermanos en Cristo. Y en la iglesia tenemos hermanos negros y hermanos indígenas y se juntan entre ellos y el mundo dice, hey, han tenido obstáculos con su familia, van donde van indígenas o van donde van negros. Y hemos visto cómo Dios ha obrado cuando convivimos y vamos a la iglesia y cantamos juntos, negros e indígenas y nosotros los mexicanos. Dios hace posible lo imposible, hermanos. Y no es mi poder, es Dios. Nosotros cumplimos solamente con predicar la palabra del Señor. Seguimos, hermanos, seguimos. Versículo número 10 y 11, vea. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo ¿qué? Habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y luego vea lo que dice. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces. Hermanos, ¿cuánto qué? ¿Cuánto querían? ¿Ha ido usted alguna vez a algún buffet? ¿El buffet de qué es el buffet? ¿Se limita usted? ¿O en el buffet dice, al cabo ya es diciembre, en enero empezamos la dieta? Dice la Biblia que Jesús dio gracias. Número 5, lo que Dios hace a través de la obra misionera cuando hay que gratitud. Gracias, Señor, por la obra misionera. Gracias, Dios, por mandar. Somos todos producto de la obra misionera. Alguien llegó hace años a levantar esta iglesia a predicar el evangelio. Alguien recibía apoyo misionero para poder levantar esta iglesia y poder levantar. Y somos hermanos, nosotros bendecidos, somos fruto de la obra misionera. Y ahora estamos predicando el evangelio en otro lugar. Gracias, Señor, por los misioneros que están saliendo a predicar el evangelio. Gracias, Señor, por usted, la familia de aquí, Pérez, que tiene usted, que van a predicar ahí el asunto de Villa Juárez. Déjenme decirle algo, hermanos. Yo no tengo problema que los hermanos tienen aquí. En Panamá, donde yo vivo, yo no tengo problema de los balas. De bajar los vidrios para que nos vean o cierta manera. Yo no tengo ese problema, hermanos, que pueden tener ellos. Y aunque la gente diga, se puede ir y venir, hermanos, sabemos que hay peligro también. Pero Dios los cuida. El jueves estuvimos ahí y hay gente que va a la iglesia. Gente que se reúne, se congrega. No tenemos ese problema nosotros. Allá le decían los hermanos, nos cuidamos de los animales y de la inundación, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos. Otro campo es otra cosa, otro campo otra cosa. Pero gracias, Señor, por la gente, por la obra misionera. Gente que está dispuesta a predicar el evangelio. Gracias a Dios por ayer que fuimos a evangelizar. Hermanos dispuestos a ¿qué? A predicar el evangelio. Dar los folletos y que gente sea salva. Gracias. Dice la Biblia que Dios, Jesús, repartió aquellos panes y dio gracias. Y última cosa, hermanos, para terminar, última cosa, versículo número 12. Versículo 12. Ahora, dice la Biblia el 11 que comieron cuánto qué. Cuánto querían. Cuánto querían. ¿Cuántos panes eran? 5. ¿Cuántos pececillos eran? Esa palabra pececillo le dije, se traduce como pececitos. Humanamente hablando, no. Esos panes y esos pececillos estaban donde en las manos de quién. ¿Quién los dio? ¿Un qué? Un muchacho, un niño pequeño. ¿Sí? Pero cuando Dios los toma, Dios lo poco lo hace mucho. Cuando Dios, ¿se acuerda aquel hombre ciego cuando se hizo lodo, sí? Sí, yo escuché una predicación hace muchos años que me gustó, Tierra, manos de Dios. De un pastor que predicó y no se me olvidó ese mensaje. Y me sirvió mucho en mi vida. Cómo en las manos de Dios las cosas son diferentes. Por eso, Señor, ayúdame, tómame en tus manos y úsame.
Eso es, porque no soy yo, es Él. No que yo gané, es Dios quiere usarle a usted y a mí, hermanos, en llevar el mensaje. Ahora vea, versículo 12, dice así. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda ¿qué? Nada. No era, hermanos, de que uno le gustó, como a veces vamos, ¿verdad? Comemos y dejamos ahí una mitad y todo eso, ¿verdad? No, no era así. Ahora, él diligentemente, el Señor no quería que se desperdiciara nada. Versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas. Esta palabra cesta, hermanos, en aquellos tiempos no es una canastita pequeñita. Era una cesta algo grande. ¿Y recogieron cuántos, hermanos? ¿Verdad que en la mano de Dios todo es diferente? Lo poco lo hace mucho. Dice que recogieron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que se habían, ¿qué? Comido. Entienda esto, hermanos, no fue la distribución exacta que hicieron los discípulos. Partieron por aquí, partieron por allá, no. Fue la mano de Dios que hizo el milagro. Y la última cosa, número 6, lo que Dios hace a través de la obra misionera, Dios hace ¿qué? Milagros. Dios hace milagros. Versículo 13, recogieron pues, llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que se habían comido. Versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La gente entendió, la gente entiende, hermanos. Entendamos nosotros también lo que Dios puede hacer a través de la obra misionera. Si Dios llama a una familia aquí a predicar el evangelio, si Dios llama a un jovencito a predicar el evangelio a tiempo completo, le decía a los hermanos, a veces pensamos que un misionero se muere de hambre. No nos morimos de hambre, hermanos. Dios nos tiene a nosotros en los campos, cada uno. Nosotros tenemos la bendición, le dije ayer a los hermanos, de contar en los patios con las guanábanas gratis, con los cocos gratis, con las papayas gratis, con los mangos gratis. Todo eso en los patios de las casas. Usted va ahí a Panamá y usted puede comer todos los cocos que quiera. El panameño se toma el agua y tira lo demás. Nosotros no. Por eso llevamos tajín para echarle el coquito ahí, ¿verdad? Y aprovecharlo. Y hermano, ya es gratis, lo puede agarrar donde sea. Todo lo que se mueve y se arrastra va para adentro. Usted puede comer la carne que ve ahí, siempre y cuando sea algo que pueda comer, se lo come. Dios nos ha bendecido hasta de esa manera, en la provisión. Dios no nos ha dejado. Lo que Dios puede hacer a través de la obra misionera, ¿qué hace? Milagros, viendo gente salva. Gente salva. La hermana que nos llamó en la mañana, es una hermana que en el pueblo tenía un testimonio muy malo antes de ser salva. Gente ha llegado a la iglesia porque esta hermana los ha invitado. Y la gente me ha dicho a mí, ella antes era bien peleonera, con todo el mundo se peleaba, a todo el mundo maldecía, pero es diferente, ha cambiado bastante ahora. Dios hace milagros, hermanos. Lo que Dios hace a través de la obra misionera.